Muy bien, agradezco la invitación a dar esta charla donde haremos una actualización en los usos, un poco de cuáles son los diagnósticos, los cuadros clínicos en los cuales se están empleando los antibióticos de los cuales el Laboratorio Chile y Teva están distribuyendo en la población pediátrica. Como me presentaron, yo trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, principalmente en el Hospital Roberto del Río y en la Clínica de la Universidad de los Andes, y también les dejo mi email en caso de que quieran después preguntarme alguna cosa. Encantada de ayudar. Bueno, partiendo de lo más general, las infecciones en pediatría son una causa muy frecuente de consulta, tanto en invierno como en verano, especialmente en invierno. Y nosotros, bueno, podemos dividirlas en grandes rasgos, si bien también están los parásitos, ahí podemos dividirlas en infecciones virales, bacterias y hongos, y sabemos los pediatras que la gran mayoría de las infecciones son de causa viral, y por lo tanto no necesitaríamos antibióticos en esos casos. El desafío, ¿cierto?, que tienen los pediatras o quienes atienden niños es distinguir exactamente cuáles son los que necesitamos antibióticos y en los que necesitamos antibióticos, qué antibiótico dejar. También sabemos que dentro de cada grupo etiológico, ya sea virus, bacterias y hongos, hay distintos agentes que pueden tener distintas susceptibilidades a antibióticos. Y también sabemos que además de estos distintos agentes, la sintomatología y signología no es totalmente específica, sino que tenemos resfríos que pueden ser causados por distintos virus, neumonias que pueden ser causados por virus y bacterias. Esta frecuencia de agentes etiológicos es muy variable según la edad pediátrica, ¿cierto? Vamos a ver algo en relación a eso. Y lo que sí sabemos los pediatras es que tenemos que tratar de distinguir entre uno y otro, si el paciente necesita o no un tratamiento, si el paciente se necesita hospitalizar o no, detectando la gravedad, y finalmente si inicio o no un tratamiento antibiótico. Eso creo yo que es el desafío y es el trabajo que tienen día a día quienes atienden a niños y niñas. Solamente como ejemplo, sabemos que la gran mayoría son infecciones virales. Les muestro ahí algunas de las causas de infecciones respiratorias altas, que son la gran causa de consulta todos los inviernos, y ahí podemos ver que la gran mayoría de las causas son virales. Pero aparecen, sí, las bacterias, como lo ven aquí en la sinusitis, en la faringitis, también incluso en laringitis podríamos tener causas bacterianas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer y cómo se hace? Bueno, teniendo una historia clínica detallada, es un pilar muy importante, y eso implica una anamnesis, una historia de cuándo empezó, cuáles son los síntomas, desde cuándo, cómo han ido evolucionando en los distintos días, y eventualmente en algunos casos vamos a necesitar exámenes. La gran mayoría de las veces no los vamos a necesitar. Y con eso vamos a tratar, y estos exámenes van a tratar de detectar el agente causal cuando los necesitamos, y eventualmente vamos a también usar algunos exámenes complementarios, ya sea hemogramas, reactantes de fase aguda, incluso algunas imágenes que nos van a ir orientando hacia que las infecciones son virales o bacterianas y si vamos a necesitar un antibiótico. Y es así como se hace este esquema, una buena historia clínica. Eventualmente vamos a necesitar exámenes complementarios y vamos a tener o no la necesidad de iniciar un tratamiento antibiótico, y la pregunta es ¿cuál? ¿Ya? Y yo les voy a hablar de la verdad que son 4 tipos de antibióticos muy utilizados en pediatría. Les voy a poner solamente unas notitas de levofloxacino, y tenemos entonces amoxicilina sola o con ácido clavulánico, cefadroxilo y acitromicina. Y yo creo que con esos 3 antibióticos podemos cubrir bastante de las infecciones por las cuales se consulta frecuentemente en pediatría. Partamos entonces, que es a lo que vinimos, con la amoxicilina. La amoxicilina, bueno, ustedes saben mejor que yo, es un betalactámico semisintético, descrito en los años 70, después de la penicilina y de la aparición o la descripción de cepas resistentes.
a penicilina, y empezaron a salir algunos beta-lactámicos semisintéticos. La ampicilina y la amoxicilina son desde los años 70. La amoxicilina es un muy buen antibiótico, existe es de presentación oral, de rápida absorción, y alcanza niveles apropiados en una gran variedad de tejidos que a nosotros nos interesan: el pulmón, hígado, músculo, oídos, senos maxilares, mucosa respiratoria en general, buenos niveles en hueso, en vesículas, líquido articular, líquido peritoneal, entre otros, que es donde nosotros podemos ir a utilizarla. Su combinación con ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasa, con esa inhibición de beta-lactamasa aumenta el espectro a esos agentes resistentes y también aumenta el espectro a un número mayor de agentes, sobre todo gram negativos, ¿cierto? El uso de amoxicilina, en términos generales, está recomendada por sobre el uso de amoxicilina clavulánico en todo el concepto de programación del uso antibiótico y de cuidado del uso antibiótico, para no generar más resistencia y para además afectar, cuando es necesario, afectar lo menos posible el microbioma general del paciente, que hay que cuidarlo. Por lo tanto, amoxicilina, al ser un antibiótico de espectro más reducido, es recomendado. A pesar de esa recomendación, en muchísimos países la amoxicilina clavulánico se usa más que la amoxicilina. Y a mí me parece que en Chile por lo menos todavía no es así, ¿no? Y eso yo esperaría que siguiera siendo así, y la recomendación en infectología, en pediatría, es siempre partir con amoxicilina, como veremos más adelante, en la gran mayoría de los casos. Los usos más frecuentes de amoxicilina, los enumeré aquí. Bueno, la faringitis aguda estreptocócica, vamos a hablar algo de eso. Infecciones respiratorias altas, otitis aguda, sinusitis agudas, eventualmente también sinusitis complicada o sinusitis sí, con complicación. Y en la neumonía adquirida en la comunidad, donde nosotros sospechamos o tenemos un alto grado de sospecha de que es de origen bacteriano. Solamente para recordarles, la faringoamigdalitis estreptocócica está causado, ¿cierto?, por el Streptococcus pyogenes, que el Streptococcus pyogenes es 100% sensible a amoxicilina, es decir, las cepas que se han descrito son el 100% sensibles a amoxicilina, no está descrita la resistencia, por lo tanto la indicación absoluta es amoxicilina para esta entidad. Pero lo que es interesante es que siempre es necesario diferenciarla de la faringitis viral, porque existen faringitis virales que son muy parecidas clínicamente a la estreptocócica, y la recomendación de las guías actuales es que cuando hay sospecha de faringitis estreptocócica es que se haga test, idealmente detección rápida antigénica, los test faringios, y eventualmente cultivo faringio para confirmar que es estreptocócica y así dar un tratamiento adecuado. La idea del tratamiento antibiótico, a pesar que antes del uso de penicilinas y amoxicilinas uno puede recuperarse, ¿cierto?, de la faringitis estreptocócica sin tratamiento antibiótico, la verdad es que el tratamiento disminuye los síntomas y previene las complicaciones, principalmente enfermedad reumática, glomerulonefritis postestreptocócica. Por lo tanto, el tratamiento y la erradicación del estreptococo faringio, en el caso de la faringitis, es la causa de por qué la tratamos. No necesariamente porque vamos a terminar con un niño gravemente enfermo, sino más bien por esto. A pesar que también podemos terminar con un cuadro grave de estreptococo piógeno, pero no es la principal causa de por qué la tratamos. Clínicamente, bueno, bastantes diapositivas de mi presentación están basadas en las recomendaciones técnicas que vienen del MinSal del uso de tratamiento antibiótico en paciente ambulatorio, que está disponible. Si ustedes buscan uso de tratamiento antibiótico ambulatorio MinSal 2021, les va a aparecer este documento donde están definidos los criterios clínicos de diagnóstico y cuáles son las recomendaciones antibióticas, y por eso me basé en ello. Existen para la faringoamigdalitis ciertos criterios clínicos que nos van a decir más o menos si es que tienen una etiología bacteriana, o la probabilidad de etiología bacteriana muy baja,
o una probabilidad de etiología bacteriana muy alta, y la verdad que existe la recomendación que en estos donde tenemos algunas dudas y eventualmente también en el que tenemos la probabilidad alta, hagamos test microbiológicos. ¿Y qué es lo que se recomienda? No solamente acá en Chile, sino también en las guías internacionales, es el uso de amoxicilina oral para el tratamiento en dosis bajita de 50 miligramos por kilo día. De hecho, se puede dejar en una dosis una vez al día por 10 días de manera de erradicar el estreptococo de la faringe. Esas son las recomendaciones americanas. También tenemos, y les quería mencionar que los pacientes con antecedentes de alergia a la penicilina, tenemos la recomendación de usar cefadroxilo y eventualmente si es que el paciente ha presentado síntomas de anafilaxia contra beta-lactámicos o penicilinas, la indicación es cambiarse de familia, salir de beta-lactámicos y está ahí la acitromicina como alternativa. Y eso es lo que está en rojo, de hecho, es la recomendación MinSal. Amoxicilina, cefadroxilo, acitromicina. Y ahí están las dosis que se las presenté. Acitromicina, la duración del tratamiento es de 5 días, no de 10 días. La sinusitis aguda. La sinusitis aguda, el diagnóstico se hace mediante historia clínica, ¿ya? Nosotros sabemos que en la gran mayoría de los casos las sinusitis parten con rinosinusitis o con rinofaringitis que evolucionan largamente, más de 5 o 7 días con síntomas rinosinusales, porque sabemos que las rinosinusitis virales o las rinitis virales no deberían durar más de 5 o 7 días resolviendo los síntomas. Y las rinitis iniciales, las rinitis virales, tienen fiebre al inicio del cuadro. La sinusitis aguda, al contrario, son cuadros que se prolongan y comienzan con más molestias y fiebre después de los 5 o 7 días de duración. No se necesitan exámenes de laboratorio extra, sino ni siquiera imágenes, salvo que estemos pensando en compromisos orbitarios o complicaciones de sinusitis, sino más bien es un diagnóstico clínico. Y el tratamiento es empírico, ¿ya? No es necesario tomar muestras, ni de senos, ni nada, porque ya sabemos que tenemos que cubrir en la sinusitis, tenemos que cubrir flora de los senos nasales, ¿cierto? Donde podemos tener Streptoneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis o una mezcla de ellos, ¿ya? ¿Y cuáles son las recomendaciones de antibióticos cubriendo estos agentes? Y aquí está la recomendación MinSal, amoxicilina. ¿Ya? Se comienza el tratamiento una vez que tenemos el diagnóstico de que esto es una sinusitis en un niño que lleva más de 5 o 7 días enfermo, con fiebre y con molestias importantes. Comenzamos con amoxicilina. 50 miligramos kilo día en 2 tomas diarias por 10 días, ¿ya? Algunos pediatras, sobre todo en este último tiempo donde vimos infecciones por neumococo un poco más agresivas en pospandemia, hemos preferido aumentar un poquito la dosis a 75 miligramos por kilo día en esas 2 tomas diarias por estos 10 días, ¿ya? Lo mismo para las neumonias. No es la recomendación MinSal propiamente tal, pero considerando que son cada 12 horas se ha visto algún aumento de la capacidad probablemente invasora de los neumococos post-pandemia, hemos ido aumentando un poquito las dosis. Bueno, pero es amoxicilina, no es amoxicilina clavulánico de entrada, salvo que sospechemos resistencia o que tengan el antecedente de un uso previo hace poco tiempo de amoxicilina y que el paciente se haya enfermado. ¿Ya? En el caso de que el paciente, por ejemplo, asista a jardín y haya tomado amoxicilina hace algunas semanas, en ese caso podríamos partir con amoxicilina con ácido clavulánico en las mismas dosis de amoxicilina. En caso de existir alergia a beta-lactámicos, esto también es MinSal, ahí también aparece, cefuroxima y cefadroxilo.
en dosis de 30, dividido en 2 dosis diarias. Bueno, cefadroxilo también es bien cómodo y permite una buena adherencia al ser tomado en dos dosis. Y en el caso de alergia tipo anafiláctica de galactámicos, en este caso la recomendación no es acitromicina, sino que es levofloxacina. Y por eso se los dejé marcado, porque es una de las pocas indicaciones que aparecen en MinSal de levofloxacino en niños. También puede ser moxi, incluso doxiciclina. Nosotros en pediatría no vemos mucha sinusitis aguda. Se da en niños más grandes, sobre los 6-7 años, y no la vemos tanto como en adultos, que es una patología más frecuente. La sinusitis, bueno, nosotros tenemos y existen fallas terapéuticas, es decir, después de 3 días de posinicio de antibiótico podemos tener un empeoramiento o no una mejora de los síntomas. Si el paciente no está grave y nosotros habíamos empezado con amoxicilina, podemos aumentar la cobertura con amoxiclavulánico. Por eso se los dejo ahí, por 10 a 14 días. Si el paciente ya está grave, bueno, necesita un tratamiento endovenoso donde también están las indicaciones. Pero amoxiclavulánico puede ser como la segunda línea de una sinusitis que no mejora en un paciente que no está grave. La otitis media aguda también es una causa frecuente de indicación de amoxicilina en pediatría, y también de cefalosporinas podrían ser indicadas también. El diagnóstico de la otitis también es clínico. Un tiempo que se recomendaba la punción y cultivo del líquido, pero la verdad es que el diagnóstico actual es clínico. Los microorganismos que se detectaban en los estudios de punción timpánica cuando existía otitis, mostraron que lo que existe en este tímpano, en este oído infectado, es una mezcla de agentes, tanto agentes virales como agentes bacterianos. Probablemente es una sobreinfección bacteriana sobre infecciones virales que empiezan, ¿cierto? Resfríos donde la infección viral, la inflamación disminuye o produce una disfunción de la trompa eustaquio o del drenaje, ¿cierto?, del oído, y eso es aprovechado también por las bacterias para infectar y proliferar. ¿Y qué bacterias son las que proliferan y que se encontraban? Bueno, las de mucosa respiratoria, neumococo, hemófilus influenza, Moraxella catarrhalis, entre los más frecuentes. Tampoco se recomiendan exámenes específicos para las otitis, sí preguntar el uso de antibióticos previo, porque la historia de otitis, sobre todo otitis a repetición en niños, es bien frecuente. Niño que hace una otitis es frecuente que haga una segunda, tercera, por lo tanto ahí es más probable que hayan tenido uso de amoxicilina previo. ¿Ya? Entonces eso hay que preguntarlo. Otra cosa es cuando tenemos una timpanostomía o colleras en el tímpano. En esos casos los tratamientos de las otitis media no son orales, sino más bien son de uso tópico. ¿Cuáles son las recomendaciones? Esto también les dejo la recomendación MinSal, amoxicilina. Empieza con amoxicilina, la diferencia es que las dosis son un poco más altas, de 90 miligramos por kilo día, y también son una duración de 10 días. En caso de alergia a penicilina, si no hay anafilaxia, cefuroximo y cefadroxilo también aparece. Y clindamicina en caso de anafilaxia. En cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad, que era también una causa frecuente de uso de amoxicilina, amoxiclavulánico, bueno, el primer enfrentamiento del paciente también es clínico, no necesita exámenes complementarios, el paciente se presenta con fiebre alta, estamos pensando en neumonias bacterianas, se deberían presentar con fiebre alta, con una sensación, con dificultad respiratoria, con a veces saturación límite y compromiso pulmonar asociado a algunos signos probables de sepsis. Y eso es lo que tenemos que ir a detectar. Tenemos que ir a evaluar factores de riesgo de que estas neumonias sean graves o que estén complicadas y definir rápidamente la gravedad, si se hospitaliza o no.
porque en realidad la neumonía hospitalizada se va a tratar de una manera muy distinta que la que tratamos ambulatoriamente. Aquí les dejo esta tabla también, está en la recomendación técnica, aparecen las etiologías comunes, que son muy variables, como yo les decía, de las neumonias en recién nacidos, los menores de 2 años, de 2 a 5 años preescolares, y los mayores que son los escolares, ¿cierto? Donde los menores menores de 5 años, especialmente los menores de 2 años, las etiologías son prácticamente en su mayoría virales y no necesitarían tratamiento antibiótico, pero eso cambia ya en la edad escolar y donde tenemos un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo cuando hay fiebre, síntomas generales, sospechamos ya infecciones bacterianas, ya sea micoplasma o neumococo, a pesar que pueden también ser virales. Por esta razón, en los menores de 5 años, si es que tenemos una sospecha fundada de etiología bacteriana en lactantes y preescolares, el tratamiento de primera línea es amoxicilina. Esa es la recomendación también actual del MinSal. En dosis de 50, yo les comentaba que en algunos casos donde sobre todo sospechamos que había estado circulando neumococo un poquito más agresivo, no tenemos exactamente el dato, pero daba la impresión de mayor hospitalización de niños por neumonía. En esos casos nosotros le estábamos dejando a algunos infectólogos amoxicilina 75 miligramos por kilo día, fraccionada en 12 horas, ¿ya? O bien la otra opción, pero no tiene menos adherencia, sería fraccionarla cada 8 horas, 50, pero fraccionarla cada 8 horas para tener mejores niveles. Pero la verdad que entre 50 y 75 está bien, y el tratamiento de la neumonía no es por 10 días, sino que por 7 días. En caso de sospechar agentes atípicos o en caso de alergia beta-lactámico, se recomienda ahí acitromicina o bien claritromicina. En escolares y preescolares, donde ya efectivamente son los agentes atípicos también frecuentes, ahí hay que tratar de ir a diferenciar si es uno u otro para dejar o bien amoxicilina o acitromicina o claritromicina. Otros usos menos frecuentes en pediatría de amoxicilina está el tratamiento de Helicobacter pylori. Existe toda una línea de investigación actualmente a cargo del doctor Miguel O'Ryan, está Yalda Lucero, tratando de ir a analizar cuál es el rol patógeno de Helicobacter pylori en la población pediátrica. Helicobacter pylori se ha asociado a gastritis, a esofagitis y eventualmente a cáncer, y por lo tanto la recomendación en adultos es tratarla. Y el análisis que se ha hecho en población pediátrica ha mostrado que Helicobacter pylori también puede estar presente y están viendo cuál es la patogenicidad del agente. Por lo tanto, si bien es un tratamiento en combinación con 4 antibióticos al mismo tiempo, amoxicilina está dentro de esa combinación y eventualmente más adelante podríamos tener necesidad de tratar el Helicobacter también en pediatría, mientras no tengamos, por ejemplo, vacuna o algo para prevenir. El otro, en infecciones por enterococo. Enterococo es un agente que puede estar presente en infecciones intraabdominales, pero también es un agente que aparece en infecciones urinarias. Y enterococo, a pesar que suena como una enterobacteria, es un gran positivo que es resistente a la cefalosporina y es sensible a amoxicilina, es resistente intrínseco a cefalosporina. El tratamiento cuando es sensible a amoxicilina es el tratamiento de elección. Es un agente menos frecuente, no lo vemos mucho, pero cuando aparece es la indicación, amoxicilina sola. Bueno, las bacteriurias por estreptococo beta-hemolítico grupo B se los menciono para embarazadas, que también algo tiene que ver con pediatría, ¿cierto? Está recomendado también tratarlos con amoxicilina porque es un agente que es sensible. Infecciones de piel y mordeduras de animal, mordeduras de perro, la indicación de amoxicilina con ácido clavulánico es la que se usa.
¿ya? Y algunas infecciones de piel, impétigos, pudieran ser, la primera opción es tratarlos con flucloxacilina, eventualmente cefadroxilo, pero también pudiera ser en algunos casos tratado con amoxicilina clavulánica. Y en pacientes que presentan colecciones intraabdominales, posquirúrgicas, que han estado hospitalizados, ¿cierto? En algunos casos con tratamientos asociados, la mantención del tratamiento, que a veces se prolonga de forma ambulatoria, puede hacerse con amoxicilina ácido clavulánico, que tiene una dosificación amigable, bien tolerado y a veces se prolonga en el tiempo. Entonces yo diría que son algunos de los usos en pediatría. Cefadroxilo es, bueno, otra de los antibióticos que les venía a conversar, es una cefalosporina de primera generación con acción sobre gram positivos y algunos gram negativos sensibles. También es bien tolerado con una formulación oral bastante amistosa y con una dosificación cada 12 horas que permite tener una buena adherencia al tratamiento antibiótico. El gran uso del cefadroxilo actual es la infección del tracto urinario en pediatría, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar que la infección del tracto urinario bajo, es decir, cistitis, eventualmente lo mejor sería tratarla con drogas como la nitrofurantoína o cotrimoxazol, y las cefaloporinas de primera generación se reservan para la segunda línea. Actualmente existe una alerta de nitrofurantoína general, por lo tanto existe dado que está la alerta, algunos papás les tienen un poquito de susto a la nitrofurantoína, a pesar que es un muy buen antibiótico, sobre todo en orina, que se concentra muy bien. Y cotrimoxazol puede ser o menos fácil de encontrar o menos tolerado. Y en ese caso, cefadroxilo también es una buena opción, ¿ya? En la infección urinaria baja, las dosis, bueno, son las que les muestro y son periodos cortitos de 3 a 4 días. Lo ideal, bueno, siempre en las infecciones urinarias en pediatría, lo ideal es diagnosticarlas con cultivo, o sea, con examen de orina primero y luego con un cultivo urinario donde detectemos el agente y detectemos la susceptibilidad para poder ajustar el tratamiento antibiótico. Porque como les mencioné, de repente podemos encontrarnos con un enterococo y si lo tratamos con cefadroxilo o con nitrofurantoína vamos a seguir así, ¿ya? En la infección de ITU alta, en los casos que pueden ser tratados con tratamiento oral, en los mayores de 3 meses, el tratamiento recomendado por MinSal es el cefadroxilo dividido en 2 dosis, ajustado según el antibiograma, es decir, confirmar de que el agente bacteriano, la coli o que sea sensible a esa cefalosporina de primera generación, porque sabemos que circulan cepas resistentes a cefalosporina. Digo mayores de 3 meses porque los menores de 3 meses las infecciones, las ITU se consideran altas, graves y se inicia tratamiento hospitalizado endovenoso. Otros usos de cefadroxilo, bueno, como les mencioné, la infección respiratoria en sospechas de alergia a amoxicilina, pero no anafiláctica o sospechas como poco importantes, diría yo, uno podría probar con cefadroxilo. En mamás, por ejemplo, que no quieren ni siquiera tratar con amoxicilina. Y el otro uso que se le da a cefadroxilo, las infecciones osteoarticulares, artritis, donde los principales agentes, si bien son stafilo, que en este caso tendría que ser meticilino sensible, neumococo, que en casos a veces de bacteriemias llega a ubicarse ya sea en los huesos o en las articulaciones de los pacientes pediátricos, o Streptococcus pyogenes, esos son agentes que serían sensibles a cefadroxilo, y en especial en las infecciones osteoarticulares en preescolares o menores, existe la infección en esos casos de Shigella shingai, que es un agente que es sensible a cefalosporina. El tratamiento inicial es, nosotros cuando tenemos pacientes pequeños con infección articular, si bien los tratamos con cloxacilina, en los más chiquititos nosotros partimos con cefalosporina justamente por este agente y podemos completar el tratamiento con cefadroxilo. Bueno, finalmente macrólidos y acitromicina fueron descritos en el año 50. Tiene una acción un poco distinta sobre el ribosoma bacteriano, a diferencia de los beta-lactámicos que son sobre pared y por lo tanto son son líticos, ¿sí?
Estos son más bien bacteriostáticos, detienen la síntesis proteica al unirse y alterar la estructura del RNA en el proceso de duplicación bacteriana. Junto a los beta-lactámicos, los macrólidos son de lo más frecuente usado ambulatoriamente en pediatría. De hecho, se usaron mucho un tiempo cuando apareció acitromicina por la facilidad y la buena adherencia y acortamiento del tratamiento. Pero yo diría que en el tiempo se ha ido regulando, ¿cierto? Y volvimos a tratarlos bastante con amoxicilina. ¿Ya? Al ser bacteriostáticos que detienen la proliferación bacteriana pero no destruyen la bacteria, eso implica que la resolución de la infección es un poquito más lenta. Por lo tanto, no se usan en infecciones graves y eventualmente, eso sí, si es que uno aumenta las dosis o la concentración que se alcanza en algunos tejidos de estos macrólidos es muy alta o el inóculo bacteriano es bastante bajo, sí pudiera tener una acción bactericida. ¿Ya? Llega también a tejidos mediante neutrófilos y macrófagos, y algo bien interesante de los macrólidos y de la citromicina es su efecto inmunomodulador, que fue descrito ya hace, yo diría, más de 20 años, y se ha ido reforzando esta idea de que es capaz de disminuir los neutrófilos, es decir, disminuye de cierta manera la inflamación, las elastasas, algunas de las interleuquinas proinflamatorias, inhibe función de neutrófilos, es decir, disminuiría un poco la inflamación. Y se ha reportado en distintos papers algunos beneficios sobre bronquitis difusas, en fibrosis quística, y por lo tanto los broncopulmonares la han usado mucho, por este efecto también, ¿ya? Pero no existe un acuerdo total, hay algunos broncopulmonares que sí la usan mucho, otros que no, porque en realidad entre eso o ajustar el tratamiento antibiótico a una amoxicilina que sabemos que es más restringido en su espectro y que es la recomendación de primera línea, la verdad es que se ha ido un poco retirando esta indicación que se daba pasto en infecciones respiratorias. Eso sí, el motivo más frecuente de indicación son las infecciones respiratorias. Yo diría que más en broncopulmonares, ¿cierto? Si ustedes probablemente eso ustedes lo ven. Se concentra en altas concentraciones en el tejido respiratorio y, muy importantemente, tiene acción sobre las bacterias atípicas, que son los que vienen después del neumococo, moraxella, Haemophilus, que son los primeros, después viene Mycoplasma y bueno, hacia eso están dirigidos los macrólidos. Pero, ojo que son bacteriostáticos, se inactivan a pH ácidos, por lo tanto en empiema, donde hay mucho pus, ¿cierto? No actuarían. Y han ido aumentando las cepas resistentes, por lo tanto siempre es bueno recordar qué es lo que circula en nuestra población respecto a las resistencias. Y aquí, bueno, como yo les mencionaba, en faringitis aguda, la citromicina principalmente está cuando tienen historia de alergias, ¿ya? Alergias principalmente inmediatas o anafilácticas. La otitis media aguda también en pacientes con hipersensibilidad inmediata, que son más bien anafilácticas, ¿ya? Acitromicina o claritromicina. En bronquitis, bueno, les recuerdo nomás que la mayoría de los casos son virales y que el uso de macrólidos se da más bien ante sospecha de etiología tipo micoplasma o clamidófila. Y en tos convulsiva, que es otro agente que de repente vemos que cada ciertos años aumenta en brotes. Si tenemos sospecha, es el tratamiento de elección, macrólidos. En profilaxis post-exposición de Bordetella pertussis también está recomendada la acitromicina. Es decir, en un caso de tosferina con diagnóstico de Bordetella, a los contactos se les llama y se les indica tratamiento con acitromicina. Y lo usan bastante en las infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística por este efecto inmunomodulador, donde
también tendrían mejor respuesta. De hecho, les dejan tiempo prolongado de acitromicina a sus pacientes. Aquí les dejo, también está una tabla de las infecciones frecuentes que son tratadas con macrólidos o acitromicina. Aquí que me interesa mencionarles es el agente relacionado con la enfermedad arañazo de gato, Bartonella henselae, fiebre prolongada, adenopatías en pacientes que han tenido contactos con gatos chicos, no siempre está ese dato, pero puede estar, y en esos casos de infección por arañazo de gato, la indicación es acitromicina. Bordetella pertussis, que ya se los mencioné. Actualmente acitromicina también está siendo muy indicada en infecciones gastrointestinales. ¿Ya? Tiene una buena acción sobre Campylobacter, que es el agente principal de diarreas bacterianas en nuestro país. Y por tener tratamientos cortos, es un bacteriostático, se relaciona menos en infecciones con shigella o salmonella, se relaciona menos con la complicación de síndrome hemolítico urémico. Por lo tanto, porque en las diarreas bacterianas producidas por agentes tipo shigella, salmonella o escherichia coli, productoras de toxinas que pueden derivar en síndrome hemolítico urémico, la recomendación es no tratar con antibióticos, porque al tratarlo podríamos aumentar la probabilidad de síndrome hemolítico urémico. En el caso de necesitar tratarlo, una indicación sería acitromicina, porque no se ha visto una relación tan marcada como con otros antibióticos con síndrome hemolítico urémico. Bueno, Clamidia trachomatis también puede tratarse en neumonias, por ejemplo, en chiquititos. También, bueno, ahí sale micobacterio, también en algunos casos micobacterio no tuberculoso, uretritis por clamidia. Les dejo yo estas tablas. Y aquí están las infecciones que pueden ser tratadas con macrólidos como fármacos alternativos, donde principalmente están lo que yo les dije, las infecciones por infecciones respiratorias, donde la alternativa es la acitromicina, y aparecen también de nuevo ahí salmonella, shigella, infecciones digestivas. Muchas gracias.